Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad. ¿No avanzó? Dios mío santo, ¿qué está pasando? Listo. Y dice: y los que enseñan la justicia, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Siempre que escucho eso me acuerdo mucho de un canto del hermano Rubén: a perpetua eternidad, algo así decía el canto y me acuerdo que Isaí se está riendo. Yo sé por qué se está riendo, porque yo me acuerdo que en aquellos años, cuando salió el cassette del hermano Rubén, éramos niños y nuestra diversión era, pues tenía una grabadora bien grande. Pues claro, él siempre tenía aparatos muy caros, yo no tenía, y tenía una grabadora así bien grande. Y él ponía, escuchamos música así, y era pues como jugar, o sea, la ponía y estaba a perpetua eternidad, y estaba cantando el hermano ahí. Pues era nuestro juego, jugar a eso, no había más. Bueno, jugamos a otras cosas, pero bueno, es otro tema. ¿Qué diferencia hay entre predicar y enseñar? A ver, yo quiero escuchar aquí algunos. Vamos hoy a definir estas dos cosas, porque es muy importante entender la diferencia que es esto. Si ustedes ven aquí, traje esos tornillos porque precisamente algo de lo que hace este maestro es poner en orden las cosas y las funciones que tiene el cuerpo de Cristo. Como pueden ver, ahorita tiré una caja aquí y hay un montón de tornillos de diferentes medidas, porque son para diferentes cosas. Tú no vas a chirriar un barrote, atravesar un barrote para unir uno con otro con un tornillo de 1 pulgada. No puedes. Ocupas tornillos de 4, 3,5 para que puedas unirlos. Ocupas tornillos grandes. Pero el asunto es que muchas veces en iglesia las cosas las tienen así. Toda la palabra, tienes un batidero, hermano, de aquí, de allá, de aquí, de allá, y no tienes claro qué es cada asunto. Y precisamente entre el predicar y enseñar tenemos que definir qué es una cosa y otra. ¿Para qué? Para hacerla excelente. Vamos a ver aquí por qué estamos haciendo esta pregunta. Mateo 11:1 dice: y cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Note que la palabra lo separa, no es la misma cosa. A enseñar y a predicar. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Son dos cosas diferentes. El predicar consiste en compartir una palabra con fuerza sobre una verdad del reino, pero no profundiza en ella. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí tienes a alguien predicando. Cuando le enseñas, ya entra la persona: a ver, voy a enseñarte ahora sobre el arrepentimiento. Por ejemplo, la palabra habla del cambio de mentalidad, que es el metanoia, y el cambio de mentalidad consiste en cambiar un rumbo de dirección y empiezas a enseñar sobre una palabra directiva. La predicación de la palabra es cuando tú sueltas una verdad y es muy necesaria. Por ejemplo, los que están en el atrio, no te vas a empezar a enseñar a la gente. Un ejemplo: imagínense que yo estoy vendiendo este teléfono. Hey, ¿te interesa? Es un buen teléfono, es un iPhone. Ah, ok, muy bien. Y cuando le enseñas, ok, ¿y qué tiene el teléfono? Bien, pues tiene una pantalla de 6 pulgadas, una pantalla líquida, tiene 3 cámaras de tantos megapíxeles, tiene una batería que resiste tantos tiempos de uso, y empiezas a darle toda una reseña del contenido. El asunto de la predicación es que cuando las personas llegan a Cristo, llegan por medio de una predicación. Es necesaria la predicación de la palabra,
Usted va a encontrar en muchas ocasiones que Jesús dice, y Jesús predicaba, pero también vas a encontrar que Jesús enseñaba. Y quiero que entienda bien esto, porque todo y más que nada los que tienen el ministerio del evangelista y también los que van a estar ejerciendo en el tema del pastorado, es necesario que entiendan lo que es la predicación de la palabra, porque es necesaria. Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una predicación. El enseñar consiste en ir a la verdad medular de la palabra, en desarrollar el contexto, el significado y la responsabilidad que ésta conlleva. Por ejemplo, alguien está predicando acerca de la cruz: Jesucristo murió por tus pecados, ven y recibe al Señor. Y ya viene la persona y lo recibe. Viene un maestro: ok, ¿sabes lo que acabas de hacer? Déjame explicarte qué es lo que acabas de hacer. La palabra dice: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Te voy a enseñar acerca de negarte a ti mismo. Y le empieza a dar una explicación acerca de la negación. El predicador no hace eso. No es, por favor, no caiga en quién es más grande que el otro, para nada. No vaya a caer en eso, porque consiste en una tarea diferente. Eso es todo. Mateo 13:11: a ustedes les es permitido entender los secretos del reino del cielo. Les contestó: pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Al que predica, a los que están escuchando la predicación, no estás profundizando. Y es como un ejemplo, es como cuando te presentan una caja, pero no te enseñan el contenido de la caja. Hey, hay un regalo para ti, ¿lo quieres? Sí, lo quiero. Entonces cuando la persona lo acepta, ya entonces cuando abres el contenido de la caja. A los que escuchan mis enseñanzas, o sea, ya escucharon predicación y entraron a la enseñanza, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Los que escuchan solamente predicaciones, tú les preguntas sobre una palabra profunda, no saben. No puedes vivir escuchando puras predicaciones, porque no vas a tener profundidad. Te pongo otra analogía. Los que predican son los que están a la orilla del mar, están en el agua y están diciendo: vengan, acá adentro hay tesoros. Está predicando. Y la persona, una que iba cruzando, se interesó y empezó a caminar adentro. Y adentro está el buzo, que es el maestro. Y el maestro es el que le empieza a decir: mira, así, vamos a llegar a ese lugar porque hay un tesoro. Y lo empieza a llevar más profundo. Son tareas diferentes. Vuelvo a repetirlo, no es uno más grande que el otro. Son diferentes funciones. Es un brazo, un pie, como sea, es una función diferente. Al querer transmitir algo práctico, el maestro se le dificulta por el nivel de profundidad que éste tiene. Los maestros normalmente no son muy buenos para traer visitas a la iglesia. Para la obra del evangelismo no es muy fácil para ellos. ¿Por qué? Porque como conocen mucha profundidad en las cosas del Espíritu, andan dándole vueltas y vueltas y metiéndolos a muchos recovecos para hacerles entender a la gente. Pero el predicador lo que tiene es que es muy práctico. Por eso es que es necesario. Pero como te digo, no puedes tener a pura gente predicando, pura gente recibiendo palabra de predicación, porque nunca va a tener profundidad esa gente. Hay una diferencia entre el que tiene el don del maestro y el que tiene el ministerio de maestro. Seguimos aquí con el mismo tema de los tornillos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre que uno están más chicos y otro está más grande? Se revela en la mesa. ¿Cuál es la diferencia? Ok, vamos a irnos hoy con una verdad muy importante. El que tiene el don sale a enseñar, pero no tiene un compromiso con la verdad medular. Por ejemplo, ¿qué tanto de lo que enseñas realmente conoces a profundidad? Puedes enseñar muchas cosas, pero en el fondo puede que no sea precisamente así. Por ejemplo, ahorita estamos hablando acerca de los ministerios. Séanme sinceros, ¿cuántas veces usted ha escuchado acerca del ministerio y que lo haya llevado hasta la médula, hasta el diseño del principio hacia el tabernáculo?
Levante su mano. Porque para eso se requieren maestros. Porque los que tienen el don no tienen ese compromiso modular. ¿Sabes qué? No voy a meterme tanto. Voy a enseñarte acerca de eso, pero yo no siento un compromiso de llevarte hasta el asunto de las cortinas, hasta el asunto de qué colores eran, qué había, de qué material estaba hecho el lavacro, qué tenía, qué era lo que el contenido que tenía. No te lleva a ese asunto, porque tiene un don. ¿Está mal? No está mal. El que, por ejemplo, ok, ya lo dije, el que tiene el ministerio va a querer que lo que sepa sea lo correcto, lo completo, lo adecuado, y tiene el carácter para confrontar la verdad, amarla y transmitirla. Confrontar la verdad, amarla y transmitirla. El que tiene el ministerio tiene esa característica. ¿Están apuntando a todos? ¿No quieren que les mande mejor la lámina? ¿Qué tanto les falta? Ya con eso. Si no les mando la lámina, se les mando ahí por WhatsApp. Ficha técnica del ministerio magisterial. Esto es hermoso. Amo este ministerio. Característica dominante: amor a la verdad. Rasgo dominante: aprendizaje constante. Si una persona dice, oh, yo soy maestro, y no está aprendiendo constantemente, te aseguro, esa persona no es maestro. Es predicador, a lo mejor se prepara cuando va a dar un sermón o así, pero si no está metida en el aprendizaje constante, maestro no es. Don central: palabra de conocimiento. Recurso recurrente: precisión. Carga por iglesia: crecimiento. Un texto favorito de los maestros es: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Uno de sus textos favoritos. O sea, él tiene una carga porque crezca la iglesia, pero escúcheme bien, no es el crecimiento numérico, que haya más gente, que haya más gente, no. La carga del crecimiento es para que crezcan las cosas de Dios en la palabra. La verdad tiene la capacidad de desarticular a las tinieblas, porque el diablo es una estratega de mentiras. El conocimiento es una arma de guerra. Los demonios no toleran la impartición a la verdad. Muchas veces, hoy vamos a hacer guerra. Hermano, si tienes a un maestro y tiene una palabra de verdad para compartir, dale lugar, te aseguro van a salir corriendo los demonios. No toleran los demonios a la verdad. Un ejemplo rápido, práctico. En India, normalmente las familias se dividen por castas, y estas castas consisten en realizar una tarea de generación en generación en generación. Un ejemplo, por ejemplo, si hay una familia, una casta, donde todas las generaciones de esas familias han recolectado basura, se mueren unos y nacen otros, y las descendencias todos hacen lo mismo en recolectar basura. Pero llega de repente un maestro y le empieza a decir una verdad. ¿Sabes que tú puedes cambiar este estilo de vida que tú tienes? Los ministerios, por ejemplo, en India, los ministerios evangelísticos, está bien, pero los demonios le tienen mucho miedo al ministerio del maestro por las verdades que pueden bajar. ¿Sabes qué? Tú puedes cambiar la realidad de estas cosas. No tiene necesidad de que tú estés toda tu vida entrometido en ese asunto. Puedes dejar de recolectar basura y cambiar tus generaciones hacia adelante. ¿Por qué? Porque vas a empezar a explicar medularmente cómo sí puede cambiar. Y créame, va a tener el amor y la paciencia para dedicar su tiempo para enseñar a esa persona. El predicador no da muchas explicaciones, el maestro sí da muchas explicaciones. Amén. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Bueno, voy a decirle algo, pero no se lo voy a decir completo. En cierta ocasión fuimos a un lugar a orar, a una iglesia, y cuando fuimos
el Señor ya había dado palabra de todas las cosas que estaban mal en esa iglesia. En el altar las cosas están así, 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 así. Los ministros están así, 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 así. Y fuimos, y yo, para el conocimiento que el Señor me ha concedido conocer, yo he aprendido acerca de las cortes. No sé cuántos conocen acerca de las cortes. A presentar cortes, a abrir cortes. Dije, si a mí me dan el lugar, yo voy a abrir una corte aquí. Cuando tú vas a un lugar y empiezas a abrir una corte, Padre, en el nombre de Jesucristo, haznos justicia del adversario, y empiezas a abrir una corte, por un lado, cuando tú empiezas a soltar esa palabra y empiezas a soltar la luz sobre una palabra, puedes hacer que la iglesia se destruya. Porque de repente, no, pues salió que el de la batería pues tenía una muchacha por allá, un amante, estaba casado el varón. No, pues salió que tal líder estaba haciendo tal cosa, estaba robando. No, pues salió, ¿por qué? Porque cuando llega la luz manifiesta todo. Tú abres una corte y haces que sea la luz en el lugar. Si tú realmente quieres solucionar las cosas, va a venir la luz y te va a sacar toda la porquería que hay adentro ahí, por la verdad que está soltando. Voy a agarrar la palabra y la voy a utilizar sobre este lugar. No voy a decir muchas palabras. Y cuando empiezas a soltar eso sobre esa palabra, realmente va a manifestarse y las tinieblas van a oír, porque no pueden simplemente, no pueden habitar las tinieblas con la luz. Pero lo que vas a hacer, lo que puedes provocar, es que si no están preparados, la iglesia, si no sabe tolerar ese asunto, pues la gente no va a poder sobrellevar las cosas. Porque muchas veces he escuchado testimonios que cuando se abren cortes, por ejemplo, una vez cuando se hizo esto en un lugar, salió que el líder de los jóvenes era homosexual y había fornicado con varios de los jóvenes de la iglesia. Tenían en la iglesia a un líder que practicaba el homosexualismo. Pero alguien vino, abrió una corte, sea la luz, y salió. En otra ocasión salió lo mismo, fueron a un lugar, Padre, sea la luz, abrieron. Y una de las hermanas confesó que hace muchos años atrás con un trabajador, con uno de los muchachos con los que trabajaba, había adulterado. Ella estaba casada y le confesó a su esposo. Y el matrimonio se destruyó. Le confesó eso. La hermana le confesó al esposo y el esposo dijo, ya no quiero nada más, y se divorció. Porque pasan cosas tremendas cuando la luz se manifiesta. Pero por miedo, no, qué miedo y qué paz que eso nos pasa. Pues que nos pasa, hermano. Yo prefiero habitar con la luz. ¿Cuántos aman la luz? Muchos no la aman. Porque la ama, me va a sacar las cosas que yo tengo guardadas, me va a sacar. Que te saque. El asunto está que mucha gente ya está cauterizada y está acostumbrada a vivir en ciertos tipos de pecados y no confronta ese asunto. Yo no tengo ningún problema con decir, Padre, abre un juicio aquí sobre este lugar y caiga tu juicio ahora en el nombre de Jesucristo. Bautízanos en fuego. El bautismo en fuego no viene para destruir, viene para quemar las cosas malas, las hojarascas, las cosas malas. ¿Mande? Las impurezas, exactamente, eso es más preciso. Bautízanos en fuego. Imagínate, en un lugar donde se practica de todo tipo de pecado y dice, Señor, bautízanos en fuego. No en el Espíritu Santo, en fuego. Son dos cosas diferentes. Y viene el fuego del Espíritu Santo y la luz del Señor, y empieza a chicharrar todas las cosas que traen las personas. Pero el asunto está que imagínate, si los que están al frente están envueltos en todo ese asunto, pues ¿qué le espera a la iglesia? Ese asunto está delicado. Tienen una agilidad de entender la dinámica con la que funcionan las cosas. Un maestro te va a poder explicar, por ejemplo, ahorita lo que está haciendo, se está haciendo una explicación acerca de los ministerios, de cómo funcionan, de qué tienen, qué cosas tienen, qué cosas no tienen. Hay quienes tienen la agilidad de poder enseñar, pero les falta el carácter para confrontar la verdad.
amarla y transmitirla. Si el individuo no está aprendiendo constantemente, no es un maestro, es una persona que desarrolla su conocimiento constantemente. O sea, él es una persona que está desarrollando constantemente. El maestro es confrontador, es una acción inevitable. Una persona que tiene esta unción magisterial está confrontando constantemente las cosas. ¿Por qué no hiciste las cosas así? ¿Por qué no hiciste el otro? ¿Por qué no hiciste aquello? Oye, te pedí que estuvieras aquí, ¿por qué no estuviste? El maestro es una persona que está confrontando. Los profetas tienen la capacidad de tener la visión de dónde debemos estar. Aquí estamos entrando en un punto muy importante. ¿Sí están aquí conmigo o ya se cansaron? Se lo voy a repetir. Esta lámina es bien importante, les va a gustar. Los profetas tienen la capacidad de tener la visión de dónde debemos estar, y los maestros de cómo vamos a llegar allá. ¿Se acuerdan en la primera lámina del que estaba una persona con un mapa? Y de hecho quería traer un mapa, pero no me dio el tiempo de comprarlo. Miren, hermanos, hay un teléfono ahí. ¿Qué hizo tío Miguel? Un ejemplo muy claro. Una vez miré el teléfono de los mensajes que tenía grabados y más o menos, bueno, tenía más de 10,000 horas en palabra por interpretación guardados, sin contar otros muchos dispositivos que tenía ahí. Ahora, esto en ese tiempo, hace años, yo no sabía. Esto es algo que apenas se está desarrollando, que tiene pocos años que empecé a aprender todo esto. Yo no sabía. Pero fíjense algo muy importante. Los profetas normalmente, ellos no son buenos para dirigir. Ellos, el Señor está diciendo esto y esto otro y esto aquello. Bien, ¿y cómo llegamos allá? Ellos no tienen instrucción para poder trasladar de un punto A un punto B a la gente. Los maestros sí lo tienen. El Señor quiere que te levantes, porque hay una grande necesidad en los jóvenes de aquí de San Luis, y está diciendo: levántate, porque es necesario que vayas a los lugares donde no ha llegado mi palabra y empieces a enseñar y a predicar. Y la persona no tiene ni la menor idea de cómo emprender el camino para llegar a aquel lugar. ¿A cuánta gente no se le ha dado palabra y se queda totalmente estática porque no tiene un GPS que lo dirija hacia un punto? ¿Por qué? Porque no hay maestros. Es muy importante cuando se da una palabra o el Señor te suelta una palabra profética, que haya maestros en las congregaciones. El Señor me dio esta palabra. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de los evangelistas, dimos algo bien puntual. Ustedes, los que son evangelistas, ¿se acuerdan? Hablamos de las 4 cortinas que están enfrente. Ok, ustedes, hermanos, comiencen por meterse a los 4 evangelios de la palabra. No se metan a Génesis, a Levítico, no se metan tantos asuntos, métanse a los 4 evangelios. Ustedes tienen que estar llenos de ese asunto. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás dándole una dirección a la gente. Y de repente, cuando la persona empieza a acercarse a alguien, dice la palabra, el Espíritu lo recordará. Y del contenido que hay en tu vaso, porque eres preciso, te estás metiendo en lo que es lo tuyo, el Señor va a empezar a soplar palabras por lo que has metido en tu vaso, y vas a empezar a ejercer. Cuando esos dos ministerios cooperan el uno con el otro, se convierten en un equipo dinámico y poderoso que pueden lograr grandes proezas. Imagínense cuando ya lleguemos a una estatura donde toda palabra que se dé profética en el lugar, hermano, tengo esta palabra, ok, y van con una persona que tiene esta unción magisterial y te dice: ok, le vas a dar por aquí, y luego por acá, y luego por acá, y luego tantos pasos para acá, y luego vas a llegar al destino. ¿Se fijan qué hermoso es esto? No basta solamente la palabra profética, es como llegas. Se lo vuelvo a repetir, no basta solamente tener profeta, no basta la palabra profética, sino el cómo llegas. Hay mucha palabra que se dio hace años y ni siquiera diste 2 pasos hacia adelante porque no sabías cómo. Y obviamente no te juzgo, porque hay alguien que tiene una unción para dirigir, y son los maestros. Yo en lo personal, yo no conozco mucha gente que tenga esta unción del maestro. Yo no conozco, o por lo menos que estén desarrollados, yo no conozco.
O sea, en institución. Hay muchísimos pastores evangelistas, pero maestros que me digan, ¿sabes qué? Un maestro de oficio. Porque tú miras en la palabra y el presbiterio era compuesto por apóstoles, profetas y maestros. Ese es el presbiterio que está en la palabra. ¿Dónde están los maestros? Está levantándose una voz que está diciendo, necesitan volver los maestros. No van a poder llegar allá porque es el que tiene el GPS. Utilizando la analogía de un carro, el maestro es el que tiene el volante para poder llegar allá. Hay tanta gente dando vueltas y dando vueltas. Pasan 5 o 10 años y en lo mismo. Hermano, ¿tienen maestros en tu iglesia? ¿Cómo los estás utilizando los maestros? Háblame acerca de los hermanos que han consumado un proceso. ¿A cuántos pudiera sentarme en una silla y decir, estos ya terminaron un proceso? Si hay gente que terminó procesos, es porque hubo un maestro involucrado, porque son los que tienen el GPS para llegar. Tuvo que haber maestros, no pudieron haber llegado con puras predicaciones. Cuando funcionan por separado, pueden ser no solo efectivos, sino destructivos. Es muy peligroso que estos ministerios trabajen separados. Le doy gracias a Dios, tengo una muy bonita unidad con mi mamá, siempre constantemente preguntándole, oye, ¿qué ha dicho el Señor? ¿Qué es lo que está recibiendo? Tiene que tener cuidado de la unidad del cuerpo de Cristo y tenemos que tener cuidado de la unidad aquí. Sin la influencia de los profetas, los maestros pueden establecer una buena doctrina, pero al no participar con ministerios proféticos, hay la pérdida de fuego y de visión que son esenciales para el progreso del ministerio. Por otro lado, se dice, no, aquí sí tenemos maestros, pero profetas no. Hermano, está bien, ok, tienes maestros, pero ¿hacia dónde vas si no tienes ojos? Es muy importante, y voy a aclarar eso, es muy importante que haya profetas, porque si no hay profetas, no hay para dónde ir. Si no hay profetas, no hay para dónde ir. ¿Para dónde vas a ir? ¿Qué ha dicho el Señor que va a hacer contigo? Jesús Curiel, ¿qué palabra te ha dado el Señor? Algo rápido, dime. ¿Que ibas a hacer puerta para que más jóvenes vinieran en el camino? Te voy a pasar el material que impartimos acerca de las puertas aquí. No estuviste, pero hablamos acerca de la restauración de las puertas. Si no hay puertas, el enemigo va a entrar y salir cuando se le pegue la gana. Ocupa haber una puerta porque las puertas son las que ponen límites. Ahora, si tú vas a hacer puerta, dice específicamente en el libro de Nehemías que las puertas se tuvieron que restaurar. Así que tú tienes que ser restaurado primeramente. Que hay una convicción del Espíritu: yo estoy restaurado, soy puerta. Y una vez que seas puerta, que estés los que están a la puerta ahora, si estás a la puerta es porque tienes algo de evangelista, porque los evangelistas son los que están en las puertas. Ya lo hablamos la semana pasada. Tienes algo de evangelista. Si tú vas a estar en la puerta, tienes que saber que las puertas de lo que te hace entrar son los evangelios. Tienes que conocer los evangelios, porque si tú vas a hacer puerta, es por medio de la palabra que está ahí que esas personas van a venir. Eso es un ejemplo. Da una palabra, pero está viendo una dirección. Para allá, para allá, para allá. Libro de Nehemías y los 4 evangelios. Hay una dirección, listo, ahí está. Pero ahora, ¿cómo yo puedo decirte acerca de Nehemías y los evangelios si no hubo una palabra profética? Ahí sentadito, mi hijo, ahí te vas a hacer viejo. Quita a los profetas y ya no hay para dónde ir. Sí, tengo el GPS, pero ¿para dónde vas? Para soltar lo profético en un lugar es importante que haya maestros entendidos en los diseños del Espíritu, porque los profetas normalmente no se toman el tiempo de enseñar y explicar lo que están recibiendo de parte de Dios, y eso genera una cantidad de neblina en la iglesia y nos volvemos místicos, y hay una gran diferencia entre ser espiritual y ser místicos. El espiritual tiene una lógica espiritual,
sabe por qué hace las cosas, el místico se imagina. Se tiene que separar el misticismo de lo que es del espíritu. Dice, es peligroso tener un maestro como líder de una iglesia que no tenga nada de pastor, porque la iglesia no va a tener ninguna perspectiva de desarrollo. Esa iglesia con el tiempo se convierte en una biblioteca espiritual. O sea, tener a un maestro como líder es peligroso, porque tienes a tanta gente con muchísima información, pero realmente está llena de la información, de lo que está la documentación, de las funciones y todo eso. Pero el asunto está que no va para ningún lado, porque recordamos, los profetas son los que dicen para allá vamos, porque son los que tienen los ojos. Gloria a Dios que aquí no estamos en ese caso. La última lámina ya. Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Fíjense aquí, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Qué tan ricos somos en entendimiento? ¿Qué tanto conocemos a Dios el Padre, su esencia? ¿Qué tanto lo conocemos? Si lo conoces, tienes experiencias con Él y de Cristo. El entendimiento no es lo mismo que conocimiento. Al conocimiento hay que añadirle entendimiento para poder aplicar aquello que estamos conociendo. Eso es importantísimo, eso que está abajo.